Acompáñanos, vamos a ir hoy a Mateo. Acuérdate que estamos leyendo el libro de Mateo y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, los primeros discípulos en el versículo 18. Dice así, Mateo 4, 18. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Acompáñame a orar al Señor en este tiempo. Señor, te doy gracias por esta palabra tuya, Dios. Gracias por este momento aquí conectados, Señor, en vivo una vez más como iglesia. Bendícenos, Señor, enséñanos tu verdad, transfórmanos con tu palabra, que tu palabra sea cambiando nuestra vida. Rompe lo que debas romper, desbarata lo que debas desbaratar dentro de nosotros. Toda idea, toda filosofía, toda creencia errada, limpia nuestra mente, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo, de tu vida. Unge nuestra vida con tu presencia. Háblanos, Señor, abre nuestros ojos, que veamos tu gloria, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios mío, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén. Hoy estamos hablando acerca de los discípulos. Aquí lo que estamos viendo es los primeros discípulos del Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a estos hombres, síganme. Y estos hombres que estaban allí, estaban pescando, dejaron todo y lo siguieron. Discípulos. Pero muchas personas, cuando uno les habla de Dios, mira, sigue al Señor Jesús, deja las redes y vamos a seguir a Jesús. Y algunas personas, no sé si a ti te ha pasado, discípulo con ser religioso. Y yo recuerdo mucho a un hombre que era ateo y tenía esta ideología de que si él iba a seguir a Jesús se iba a volver un religioso. No sé cuál es la mentalidad del religioso, pero yo me imagino a alguien con hábitos así, no sé si de color oscuro o un turbante, o no sé si se vuelve monjito o algo así. Dice, no, pastor, yo no soy así, siga usted en esa, usted. Ser discípulo es ser diferente a un religioso. Cuando yo le expliqué cómo Jesús había enfrentado precisamente a los religiosos y que los principales opositores de Jesús fueron los religiosos, digo, por primera vez no había visto ese punto de vista, así que como voy a reevaluar mi ateísmo, este ateísmo mío sí me tiene fregado. Y bueno, trató de salir, y Dios mediante este hombre está saliendo. Me llamó la atención cuando me llamaron a calificar unas tesis en unos grados, y una de varias tesis de esas me llamaron a mí por ser pastor, porque tenía que ver con religión. Y entonces, como tenía que ver con religión, me llamaron y qué sorpresa la mía, las tres que me pusieron a leer, y las únicas que tenían que ver con religión, todas tenían que ver con es necesario acabar con las religiones en el mundo. Qué tremenda tesis, ¿ah? Y yo pensaba, bueno, pero ¿por qué dice este sujeto esto? Entonces me puse mis gafas y me puse a leer de qué trataba, y más o menos decía algo así como lo que dice Timothy Keller, y algo así que decía: el exclusivismo religioso es algo peligroso. Es evidente que cuando uno quiere practicar la religión y a todas las demás y quiere convertir a todo el mundo, eso es peligroso. Esa es una lucha que trae divisiones, peleas. Si todas las religiones hacen lo mismo, si yo creo que la mía es superior y trataré de convertirte a y todas, pues va a haber una guerra infinita. Básicamente era lo que estaban diciendo estos muchachos en estas tesis, y yo decía, sí, no puede ser. ¿Qué es un religioso versus un
discípulo? Y esa es la pregunta. Así que no sé, siempre estamos animando que usted escriba y que pregunten cosas difíciles. La idea es que podamos hacer un en vivo, no sé, en estos días me dice Kate que lo hagamos y yo digo sí, hagámosle, pero esperemos si hagan preguntas difíciles. Así que si usted quiere preguntar, sí, hoy vamos a hablar de religiosos versus discípulos. ¿Es cierto que la religión ha sido la causante de las guerras, de todas las injusticias de la humanidad? La idea de una tesis de esas hay que suprimirlas a todas y habrá paz mundial. Gloria a Dios. ¿Será que sí? Y alguien decía, es como el racismo. Cuando yo creo que mi raza es superior, entonces me impondré a los otros. Y ese fenómeno hay que erradicarlo de la tierra. ¡Oh, qué tremendo punto de vista! Muy bien, vamos a ver qué es un discípulo y un religioso. Precisamente yo le decía a este amigo mío, acuérdate de mi amigo ateo con el que yo hablaba y que me dijo, uy, este ateísmo. Yo le decía un argumento que yo encontraba en la Biblia, y el argumento es que Jesús habló mucho de los religiosos. Mateo, algo que tiene Mateo es que al ser publicano, o sea, publicano es como también además un recaudador de impuestos, experto en contabilidad. Tú sabes que alguien que sabe de tributario, de derecho tributario, de tributos, es un experto en contabilidad, un experto en escritura, pero además de cuentas. Así que Mateo en su evangelio todo lo colocó en grandes bloques, colocó sermones en bloques y hizo un sermón muy brutal contra los religiosos. Mejor dicho, les dio pero por la múcura. Y acá en el capítulo 23, él les dedica, bueno, Mateo lo sintetizó todo en ese capítulo, ¿no? Porque como le digo, Mateo era muy metodológico en su escritura, y entonces básicamente Mateo, aquí en el capítulo 23, el Señor Jesús habla cómo son los religiosos. Dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí, rabí. Mira cómo es una persona religiosa. Jesús habló y los describió descarnadamente. Así que no tiene nada que ver seguir a Jesús y ser un discípulo con ser un religioso. Al contrario, es todo lo contrario. Le decía a este hombre ateo, no, papi, es diferente. Ser religioso es ser alguien que tiene tres características que ahí las ves. Una persona religiosa puede decir que sigue. Nosotros aquí en lo que acabas de leer, número uno, les encanta ser vistos de los demás, como que aman ser vistos aquí en la Reina Valera, pero en esta que acabamos de leer, les encantan las apariencias, que los demás los vean. Número uno. Número dos, les encantan los sitios de honor, los puestos de honor, los primeros lugares. Como que les da mucha, no sé, reconocimiento, importancia. Y número tres, les encantan que los llamen rabí, rabí. O sea, les encantan los títulos, les encantan ser vistos y les encantan los puestos de honor. Eso es todo lo contrario que hizo Jesucristo. Jamás buscó nada de estas cosas. Al contrario, todos los que lo persiguieron a él eran personas ultra religiosas, pero era una apariencia. Es decir, ellos proclamaban que buscaban a Dios, pero en sí, en últimas, lo que amaban más que a Dios era su propio honor, su popularidad, su prestigio y sus títulos. No sé si tú has visto aún a veces en las iglesias que puede ocurrir eso, peligrosito, ¿no? Pero increíble, cuando uno ve esto y uno adelanta en ese capítulo 23, unos versículos más, uno ve la contundencia que Jesús le anda a estos hombres. Mira el versículo 33, les dice así: serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno?
Por tanto les envío profetas y hombres sabios, maestros de la ley, que algunos los matarán, los crucificarán y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Aquí Jesús los está tratando de víboras. ¿Cómo escaparán del fuego del infierno? Oh, Jesús es también muy bravo, ¿eh? Ustedes víboras, a unos matarán en sus iglesias. Las sinagogas de su momento de la religión judía eran las iglesias. Y Jesús está declarando: ustedes han sido asesinos, han asesinado a los profetas, nos quieren asesinar a nosotros. Ustedes que se las dan de buenos, de impolutos, de tan, no sé, tan perfectos. Ustedes son de verdad una manada de víboras asesinas. Y Jesús les está diciendo: ustedes no van a ir al infierno por más que hablen de Dios y sepan de Dios. Así que, el juicio del Señor Jesús es bravo. Te animo a que leas ese capítulo 23 y no te vayas a asustar si de pronto tú dices: ay, Dios mío, me están describiendo a mí. No, cuidado, peligroso. Ahora, el capítulo 15, tú te das cuenta qué es el problema de los religiositos. Y tú te das cuenta allí en el versículo, en Mateo 15:7, dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Acá el problema del religioso es la hipocresía. Es decir, muestra una cosa o aparenta algo, pero su corazón está lejos de Dios. Sus intenciones verdaderas están lejos de Dios, pero muestran una apariencia. Y ese es el problema del religioso, la hipocresía. Y aquí vemos nosotros estas personas hipócritas, estas personas que están lejos de Dios y estas personas que parecen bonitos y al contrario no lo son tanto, porque Jesús les dijo, son como tumbas blanqueadas, muy bonitas por fuera y hasta con florecitas y dibujitos bonitos, pero por dentro llenos de muertos. Bueno, ahora uno dice: claro, es que las iglesias están llenas de religiosos, partida de hipócritas, por eso yo no voy a ninguna iglesia. No, papi, tienes que entender de qué está hablando Jesús. O sea, tenemos que entender la religión en su verdadero, contenido, en su verdadera esencia. Piensa que hoy en día tenemos religiones ateas, ¿sí lo sabes? La mayoría de las religiones del sudeste asiático se llaman religiones no teístas y también se llaman en teología religiones ateas. Es decir, el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, aún el confucianismo, que una reina confundió mucho. Todas esas son religiones no teístas o ateas. Así que estamos hablando de un religioso ateo. Parece una contradicción. Sí, Señor. Y solamente para ponerte un ejemplo, pero tal como lo dice Jesús aquí: generación de víboras, asesinos, ustedes merecen el infierno. Ahora, ¿por qué ese juicio tan tremendo? Porque yo veo que es cierto lo que me decía estos muchachos de las tesis, estos muchachos que escribían: las religiones han ocasionado guerras. Sí, es cierto. Han ocasionado disputas y peleas. Sí, claro que sí. Pero entiende el significado de la religión. Ahora, yo no sé cómo estás viendo tú la religión, y ese es el problema. Solamente pensando en un ejemplo, pensemos en un ejemplo así, un ejemplo de una religión atea, ejemplo. Bueno, tú ya sabes que hemos contado mucho la historia, por ejemplo, de la Revolución Francesa, pero ejemplos hay muchos y si quieres en el live hablamos de religiones. Pero en la Revolución Francesa ocurrió un fenómeno. El fenómeno fue la descristianización que se hizo en masa y obligatoriamente. Es decir, se quemaron las iglesias, se quitaron los crucifijos, se puso a la diosa Razón en los altares. Una muchacha entró a la catedral de Notre Dame, esa que ardió hace como unos 2 años allá en París, la más famosa, donde se coronó Napoleón Bonaparte, la catedral insignia de la religión francesa. Allí una muchacha de un bar de mala muerte desfiló como la diosa Razón, la llevaron en una litera y todos se arrodillaron
apiñaron delante de ella en la catedral de Notre Dame. El obispo de su momento de la catedral dejó los hábitos, renunció a su supuesto cristianismo y dijo que él era ahora seguidor de la nueva diosa razón y de la iluminación y de la inteligencia, que dejaba atrás toda la locura de la religión que no había servido para nada. Bueno, ¿te acuerdas de todo eso? Bueno, bien. En ese momento, muchas personas, digamos, en ese sentido, especialmente los jacobinos, pensando, por ejemplo, en Marat, un sujeto llamado Jean-Paul Marat, y este sujeto era un periodista, pero el periodista era más de esos, no sé cómo llamarlo, él era el de los que colocaba ya en su periódico, delataba a los que iban en contra de la diosa razón y de la revolución. Así que cualquier persona que saliera en su periódico, los amigos del pueblo, uy, hermano, a la otra semana estaban en la guillotina. Siempre pasaba así. Así que si alguien denunciaba a alguien que iba en contra de la revolución, él lo sacaba. Mugroso fulano, allá está, y el otro, a la guillotina estaban en la otra semana. Él los denunciaba en su periódico celebérrimo, El Amigo del Pueblo. Así que una muchacha, después de tantas matanzas y guillotina, porque la religión tiene algo, se llama la dictadura del pensamiento único. Si tú no piensas como yo, eres mi enemigo y te mato. Eso tiene la religión, eso es lo que está denunciando Jesús. Eso es lo que tenía Jean-Paul Marat, el periodista famoso. Entonces él mandaba la guillotina en su periódico y una muchacha le escribió una nota a Jean-Paul: tengo a unas personas, las he encontrado, son traidoras de la revolución, quiero pasarte la lista. Pero esta muchacha lo que quería era matar a Jean-Paul Marat porque lo consideraba la bestia negra, el destructor de todo, casi como el anticristo. Así que le dijo: ¿tienes una lista de traidores? Claro, tráela a mi casa y yo la publico y te aseguro que a la otra semana están guillotineados. Imagínate la revolución de la libertad. ¡Qué gloria a Dios! ¿Qué es eso, Dios mío? Y esta muchacha viaja a París porque no vive en París, se llama Carlota. Y doña Carlota, bueno, es una chica, no le digamos doña. La chica Carlota llegó y le dijo: Marat, tengo esta lista de traidores mugrosos para que los pongas allá en tu periódico. Sí, acércate, por favor, estoy en mi bañera, pero no importa, tienes toda la confianza. Estoy tomándome aquí un bañito, pero estoy escribiendo. Justamente tengo aquí una lista de los que van para la guillotina y los voy a publicar mañana en mi periódico. Imagínate. Así que ella se acerca, le va a entregar la nota, se la entrega, la está mirando y coge un cuchillo y lo mata ahí en la bañera. Ahora, si tú miras esa biografía, por ejemplo en Wikipedia, yo dije: voy a traer aquí mi Wikipedia y voy a leer, no alcancé, pero bueno, tú lo miras ahí en tu Wikipedia, la muerte de Marat, y tú te das cuenta que Marat se vuelve el mártir de la revolución. Y ahí dice: cambian los crucifijos de las iglesias cristianas y colocan la pintura de Marat, los bustos de Marat, y se vuelve el nuevo Cristo. Le colocan un poema en el periódico diciendo que él es Jesús martirizado. O sea, es una religión, entiende que es una religión atea. Es así con todos sus elementos. El principal jefe de ellos fue un pisco llamado Maximiliano. Yo sé que tú lo has estudiado en el colegio. Maximiliano Robespierre. El hombre era el impoluto. Su nombre era el incorruptible. El incorruptible. Porque él era el justo. Él iba por la salvación de la república y de la libertad y de la razón. El hombre, pero él señalaba al que iba en contra de la república a la guillotina. Y se convirtió en dictador, mandaba a la guillotina como casi a 100 personas al día, 200 personas al día. Cada vez que él daba un discurso era para, no sé cómo llamarlo, para delatar a un montón de gente allá, y todo el mundo se asustaba cuando él hablaba: a la guillotina, y mande. Mandó a sus mismísimos amigos de la revolución, a Danton, a Heber, a Camilo Desmoulins, todos sus mejores amigos revolucionarios ¿cómo llamarlos? Ultra libertad, razón, igualdad y fraternidad. Los mandó a guillotinear porque se peleó con ellos en algún momento. Y a la guillotina, Danton. Pero mi amigo, padre, somos hermanos, ¿no? Papito, usted va contra mí. La dictadura de la religión es la dictadura del pensamiento único. Así que ya la gente estaba hasta aquí de este incorruptible. Y finalmente sus amigos lo mandaron a guillotinear. Y se guillotinearon entre todos. Esa religión atea la inauguró la Revolución Francesa. Qué tremendo, ¿no? Hasta que llegó Napoleón y dijimos: pongámosle fin a toda esta tracalamantada de locuras, hombre, pero qué chichonera esta. Así que llegó Napoleón, puso su dictadura y como que todo se calmó. El punto acá es que la religión es igual.
Ahora, claro, si tú la pones en el contexto cristiano, es igual. ¿Qué tiene un religioso? Mira las características de un religioso, las puedes ver en Marat, en Robespierre, en un arzobispo, hasta en un pastor. Ahora, dependiendo, ¿lo viste en la Edad Media? ¿Hubo cruzadas? Claro que sí. La religión ha sido igual, es lo que está denunciando Jesús, lo que hicieron los fariseos con Jesús. Y ese es el problema de la religión. Ahora, claro, el problema es la hipocresía. El problema es yo creerme mejor que otros. El problema del religioso fariseo es que acusa. El problema del religioso es que se sienta en la silla del juez y ve a los otros como malos o inferiores, y el que se oponga a él lo combate. Eso fue lo que hicieron los fariseos con Jesús. Criticones, envidiosos, juzgadores, groseros, orgullosos, petulantes, creyéndose los mejores, y hasta asesinos. Asesinos, porque buscaron y finalmente asesinaron a Jesús y después a muchos cristianos que fueron muriendo poco a poco, llevados por estos religiosos. Así que Jesús se opone a los religiosos, por favor, Él es todo lo contrario. Y esto es lo que a veces no entendemos. Y ahora ya, religiosos versus discípulos. ¿Cómo es un discípulo? Bueno, ya vimos cómo es un religioso. Orgulloso, se cree el mejor, juzgador, peleón, señalador, ve defectos en todo lado. Si no estás de acuerdo conmigo, peleo. Si no alguien dijo, bueno, no digamos que son muy delatores, muy periodistas profesionales. Algo así como salta aquí y reclama tu mosca, pero no tanto de esa forma, pero sí, lo pillé, el otro también, hermano, ya, religiosito no, pero eso fue lo que pasó en la época de Jesús con los fariseos. Ahora, claro, era la religión dominante. Aquí pasó en Colombia, aquí pasó en la Nueva Granada, aquí pasó, había un pensamiento único. Salte de ese pensamiento único, de esa religión única, hace 150 años, ¿y qué te hubiera pasado a ti? ¿Qué te hubiera pasado hace 200 años? Pues hombre, para la hoguera estaba la Inquisición. Y ese es el punto que Jesús combatió. Ahora veamos qué es un discípulo. Acuérdate que Jesús, cuando invita a sus discípulos, no sé si vuelvo a leer, pero bueno, volvamos a leer acá por petición del público. Acá dice el capítulo 4, versículo 19. Jesús los llamó y les dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Y dice que más adelante se encontró con otros dos hermanos, con Santiago y Juan, que también estaban allí pescando, y Jesús les dijo: síganme. Lo dejaron todo y le siguieron. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo es la palabra aprendiz. La palabra discípulo es la palabra alumno. La palabra discípulo es la palabra para alguien que es enseñable. Mira que la palabra es diametralmente opuesta al quien se cree que lo sabe todo. Es el aprendiz, es el alumno, es el que está siendo enseñado, entrenado. Ese es un aprendiz o ese es un discípulo, alguien que sigue a su maestro. Así que siempre que veas esa palabra discípulo en la Biblia, matetes en griego, generalmente vas a encontrar otra palabra, que es la palabra acólitos, que quiere decir sígueme. Sígueme, porque todo discípulo sigue a su maestro. No sé si te acuerdas de las clases a veces que nos daban a nosotros de la época de los aprendices en la Edad Media, que aprendían un oficio y tenían que hacer una obra maestra para convertirse en maestros. Ellos aprendían, pero más que alumnos tomando nota, ellos trabajaban con su maestro y se dejaban llevar hasta que aprendían a hacer una obra maestra y ya podían abrir su taller. Bueno, más o menos es así. Un aprendiz es alguien que está siguiendo los pasos de su maestro. Eso es un discípulo. Un discípulo tiene características. Uno es llamado. Jesús le dijo: sígueme. Es llamado en un momento. Número 2, lo deja todo por el Señor. Y número 3, sigue a Jesús a pesar del costo. Aquí lo que vemos es que Él lo deja todo y sigue a Jesús. Y siempre vas a encontrar esas características. Jesús llama. Que sí, que espero que te haya llamado el Señor, que lo hayas dejado todo y que a pesar del costo
empieces a seguir a Jesús. Es incompatible. Nadie puede seguir a Jesús y hacer lo que le dé la gana. No puedes. O eres discípulo o no lo eres. O lo sigues dejándolo todo o no lo sigues. O eres un religioso, que es todo lo contrario. El punto acá es que un discípulo es alguien humilde. Si una característica le puede cubrir todas, ese es alguien humilde, porque lo ha dejado todo, porque él sigue a su maestro, él es un aprendiz. Y esto lo vemos en todas partes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 4, yo sé que tú lo has leído, lo tenemos aquí y voy a leerlo acá. Dice el versículo 24, luego Jesús le dijo a sus discípulos: de ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, pero seguir a Jesús no con cualquier socotroco, no cualquier bobarrón. Dice: yo sigo a Jesús. Tienes que entender, Jesús como que nunca le vendió una idea falsa a nadie, de falsa expectativa. Jesús se la dejó muy claro. ¿Quieres seguirme? ¿Entiendes el costo de seguirme? Jesús se la está planteando. ¿Estás dispuesto a dejar tu vida y todo y tomar tu cruz? Entonces sígueme. Oh, ¿te acuerdas un joven que le dijo: Señor, te seguiré? Le dijo uno de sus discípulos, pero déjame, que tengo que enterrar a mi padre. Se entierran a tus muertos y tú sígueme. O sea, el costo es: ponme a mí en primer lugar. Y esto lo vemos nosotros, es algo tremendo. El discípulo entrega y sigue a Jesús. Pero yo veo acá siempre, y tú vas a encontrar discípulos. Los discípulos no juzgan a otros. En Mateo capítulo 7, versículo 1, tú lo vas a ver. No juzguen a los demás. Voy a leer acá: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues traten a los demás. Un discípulo no juzga. Un discípulo además es alguien que no está buscando el primer lugar. Ese es casi que el último. El que quiera ser el primero, enseñó Jesús ahí mismo en Mateo, tendrá que ser siervo de los demás. Tendrá que ser el último. Tendrá que ser el más chiquito. Estos discípulos, contrario al religioso. Además, Jesús dice: es el siervo, el que sirve. Jesús se presentó como alguien manso y humilde, y en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los mansos, los que se dejan enseñar. Así que un discípulo tiene algunas características: es enseñable, se deja instruir, puede seguir instrucciones y sigue las instrucciones, acepta una corrección, acepta la palabra no, se sujeta a su líder. Y esa particularidad de ser enseñable, de ser corregible, de escuchar una corrección, es todo lo contrario al orgullo. Alguien que se siente aprender, es todo lo contrario al orgullo intelectual. Alguien que se deja corregir, es todo lo contrario al orgullo moral. Y esto es lo que está buscando el Señor: alguien humilde de verdad, alguien que no juzga ni se sienta a la silla del juez para decir: yo soy mejor, ustedes son los peores, hoy ustedes partida de zánganos, de vagos, de degenerados y de putrefactos, largo de aquí. Hermano, estamos hablando justo de la naturaleza caída, y el internet también tiene una naturaleza caída. Se nos cayó, pero no importa, ya regresamos, retomamos otra vez ese internet con esa naturaleza caída, lo perdonamos. Pero el punto que estábamos hablando es que todos tenemos una naturaleza caída, también el internet, por eso se cae. Pero cuando uno tiene esta naturaleza caída, yo también la tengo, todos la tenemos, pero al tener el Espíritu Santo podemos sobreponerla, porque estamos siendo ahora discípulos de Cristo. Pero ¿qué sucede si yo me alejo del Señor o me enfrío? Cualquier cristiano que empiece a enfriarse en su relación con Dios, le va a pasar idéntico. Estábamos hablando que puede ocurrir conmigo, el pastor de la iglesia, pero también puede ocurrir aquí
aquí con el líder de la alabanza que lo tengo al lado. Si el hombre se empieza a alejar, o la líder también, se nos empieza a volver religiosito. Igual hasta con el líder de los jóvenes, allá Juan Pablo, que está ahorita en San Andrés, ¿no? Saludes por allá, pero debe estar nadando el hombre. Pero bueno, alejar. Y si alguien se empieza a alejar de Dios, enseguida como que automáticamente empieza uno a pensar: yo soy mejor que los demás. Empieza uno a juzgar, empieza uno a criticar, empieza uno a pelear, empieza uno a pensar: más están mal y yo soy mejor. Se molesta si no lo ponen en un lugar de importancia. Se molestan si no lo nombran. Se molestan si no lo tienen en cuenta. Eso nos ocurre a todos. Por eso, ¿qué tengo que hacer yo para hacer morir el hombre religioso y vanidoso, criticador? Hermano, llenarme de Dios, seguir a Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo esas palabras: acólitos, sígueme. Señor, te voy a seguir cada día, te necesito cada día para ser una persona humilde, para ser una persona servidora de verdad, para ser una persona llena de ti, sin necesidad de buscar títulos, ni popularidad, ni reconocimiento. Te necesito a ti, quiero ser humilde. Señor, lléname de tu espíritu. Y eso me cambia, pero cada día tengo que estar en esa línea. Así que te animo. Si tú en la iglesia ves a alguien molesto por ¿cómo así me está corrigiendo este man? ¿Pero por qué? O alguien que está criticando a alguien, porque en la iglesia siempre van a haber fallas. ¿Has visto alguna falla en la iglesia? Por favor, espero que no, pero sí las hay, claro que las hay. Ahora, si ves a alguien criticando las fallas, hermano, si ves a alguien, alguna persona molesta porque no lo nombra, porque no lo pusieron en cierto lugar, porque a él no lo han nombrado de líder, pues eso ya es religiosito, ya religiosito. Si ves a alguien, no sé, deseoso de figurar, es que yo tengo que predicar, es que yo tengo que salir, porque no me ponen a mí a figurar, religiosito. Si ves a alguien que se cree perfecto, mirando los errores de los demás, ay, hermano, y tú dices: no, es que mi talento natural es encontrar los defectos, pastor, siento que ese es mi llamado, defectos de todos. Hermano, don de religiosito no existe. Pero así, si tú ves a alguien peleón, o criticando a alguien, o envidioso con alguien, o molesto u ofendido, porque también se ofende uno. ¿Por qué te ofendes? Por el espíritu religioso. Y si tú ves eso en la iglesia, vas a decir: no, papi, no, religiosito no. Id y aprended lo que dijo el Señor: misericordia quiero y no sacrificios, no juicios. Porque no he venido, dijo el Señor, a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. El Señor vino por los que estábamos mal, por los que necesitábamos ayuda, por los que éramos débiles. Y el Señor está esperando que nunca necesito a mi Salvador todos los días de mi vida, porque Él me sacó a mí de la inmunda, y yo necesito todos los días a mi Salvador. Que nunca me las dé de perfecto, que sea alguien que busque servir a los demás, ayudar a este mundo caído. Señor, yo te pido que me ayudes, Señor. Y si quieres decirle: perdóname, Señor, toda inseguridad que haya dentro de mí, que me ha hecho ser una persona que no acepto la corrección, que no acepto que alguien me instruya o me corrija, que piense yo que todo me lo sé. Perdóname, Señor. Perdóname mi inseguridad, mi religiosidad. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Jesús. Quiero ser diferente. Dame tu espíritu. Dame tu espíritu, Señor. Dame tu espíritu de nobleza. Dame tu espíritu.
Dame tu espíritu de ser enseñable. Quiero ser enseñable. Quiero ser, Señor, dúctil, Señor, como el oro, maleable, moldeable por tus manos. Moldéame, cámbiame, límpiame, dirígeme. Señor, quítame todo orgullo intelectual, quítame todo orgullo moral, quítame todo orgullo, Señor, pretencioso social. Quítamelo, Jesús. No quiero ser esa persona. No me quiero sentar en la silla del juez. No quiero, Señor, ocupar tu silla. Tú eres el juez. No quiero ser Dios para yo juzgar a los demás. Perdona mis palabras, Señor. Perdona mis envidias, mis molestias, mi malestar a veces en la iglesia. Señor, no quiero ser esa persona. Señor, me arrepiento. Lava mis labios. Dile al Señor, lava mis labios. Y no estamos hablando solo del ambiente de la iglesia, en tu casa, con tus padres. Eres enseñable con tus padres. Has sido enseñable para ser corregido por ellos. Eres enseñable como esposo frente a su esposa, esposa frente a su esposo. Has criticado, has juzgado. Señor, rompe ese espíritu religioso. Rompe ese espíritu de creerme superior, que ha traído guerras, peleas, disputas, que ha traído rivalidades, envidias en la tierra y en el mundo entero. Perdóname a mí. Me desligo, decláralo, me desligo de toda religiosidad. Y Señor, declaro que soy humilde. Declaro, Señor, que decido ser humilde. Tú entraste en un burrito manso y humilde, el Rey de la Gloria. Decido ser humilde, quitar toda pretensión de superioridad. Decido ser siervo. Decido ser un verdadero siervo. Decido agachar mi cabeza, ser tolerante. Decido ser un siervo humilde. Dios bueno. Y yo te quiero regalar a ti uno de los cánticos más hermosos que está relatado ahí mismo en Mateo. Está en Mateo capítulo 12, pero es una cita de Isaías 42. Isaías hizo 4 cánticos del siervo del Señor. Y yo quiero leer esta cita que trajo Mateo, el apóstol, el evangelista. La extrajo de Mateo. El siervo del Señor es Jesucristo. Y te la quiero dar a ti. Dice así: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. A su voz no aplastará la caña más débil, no apagará la vela que titila. Le hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas del más allá esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y da vida a todos los que caminan sobre la tierra. Él es quien te dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano, te protegeré. Pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Serás una luz para guiar a las naciones. Tú abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad. Soltarás a los que están en los calabozos más oscuros. Tú lo harás. Te he llamado, te he llamado, te he buscado. Tú lo harás. Eres mi siervo. No pelearás, no contenderás. Lo harás con humildad. Eres mi siervo amado, mi escogido, en quien me complazco. He puesto en ti mi espíritu. Pongo en ti mi espíritu. Como pasó con Jesucristo. Soy tu siervo, soy tu siervo. Yo sacaré a los cautivos de los calabozos más oscuros. Decláralo allí. Yo lo haré con tu espíritu. Te bendigo con un espíritu de humildad. Te bendigo con poder. Te bendigo como un discípulo verdadero. No pelearás, no gritarás,
no insultarás, no tendrás envidia ni rivalidades, no criticarás. Tendrás el Espíritu de Dios, siervo, siervo en quien Dios se complace, siervo humilde, siervo con poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a declarar estas palabras. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tu gobierno, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Hijos, nosotros estábamos entregando siempre una hoja para bendecir a los hijos. Y yo quiero que tú, cuando hagas tu noche de la familia, puedas compartirle un mensaje similar y los bendigas. Y los bendigas como discípulos. Hijo amado, hijo hermoso, yo te bendigo como un verdadero discípulo del Señor. Te bendigo como alguien humilde. Te bendigo como alguien que es verdaderamente servidor, un siervo de Dios. Te bendigo con un espíritu de nobleza, un espíritu de misericordia, un espíritu de sencillez. Te bendigo, hijo amado. Te bendigo con el poder del Espíritu Santo que está en ti. Tú eres llamado, tú eres escogido de Dios. Tú seguirás al Señor, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Has sido llamado por Dios. Tú le mostrarás al mundo la hermosura de seguir al Señor, como una persona sencilla, humilde, dispuesta a servir. Mostrarás la hermosura de Dios.